llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Willaricui va a empezar. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Willaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida a cada uno de ustedes a nueva edición del informativo Willaricui. Un saludo cordial para cada uno de ustedes a esta hora de la mañana. Están ya conectados muchos de ustedes en el trabajo, camino al trabajo. Hoy es viernes 19 de diciembre de 2025. Napayukuy, Zapancayquichispaj, Maipiña, Uyaricamushanquis. Y mataña kataña warishanks que ora sutamantan manta pacha kankunapa hatun marqariki wayrawasi surfu inisqa lluqsirimushan chayarimushan asuaypas ñaturaykuna llaqtaykichisman kama. A ver, amplitud modulada Nescapi 810, Chanayataq 102.7 frecuencia modulada, Ginas Papas Tambobamba y Minayan Capashanquis Tambobamba en los 97.5 de la frecuencia modulada. Un saludo también, por supuesto, a todos nuestros amigos a través de Radio Guaira 101.5 la frecuencia modulada en el distrito de Coyurqui, que en breve seguramente están también conectándose al informativo Willaricui. De igual modo, a todos nuestros amigos que están en toda la provincia de Cotabambas, también aledaños que llegamos a través de la amplitud modulada, Grau, Chumbivilcas, Paruro, un saludo cordial en este viernes, ya 19 de diciembre de 2025. ¿Cómo está el avance? ¿Cómo está la información, queridos amigos, en nuestras comunidades? ¿Ha habido lluviecita? ¿No ha habido lluviecita? ¿Está lloviendo en estos instantes? A ver también si nos pueden hacer llegar un pequeño reporte ahí al WhatsApp de la radio, avisándonos en su sector cómo está. Ha llovido toda la noche, ya la madrugada, y bueno, y cómo está también nuestras cementeras, ¿no? Está yendo bien. Bueno, hemos tenido algunos veranillos en el mes pasado, y bueno, eso definitivamente ha preocupado demasiado, ¿no es cierto?, en nuestro medio, el hecho de que seguramente necesitamos la lluviacita ya con más frecuencia, ¿verdad? Entonces, así están, queridos amigos, espero leerlos, espero que puedan compartir con nosotros información a través del WhatsApp 974-78-2420, que ya está habilitado, y por supuesto también las redes sociales a través de Facebook. Ya estamos con informativo Willaricui, del igual modo estamos también en Surfu y Cotabambas, informativo Willaricui, asimismo también a través de estamos
saliendo a través de otras redes sociales como el TikTok, YouTube, también estamos paralelamente saliendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Uy, ¿qué pasó? El fondito, a ver, por favor, señor Chinchilico, nuestro fondito de Huillarico. Ahí está. Perfecto, tenemos información, queridos amigos, nutrido para esta mañana, por supuesto, para compartir en el plano local, en el plano regional, en el plano nacional. Bueno, en lo que viene a ser el plano local, entendemos que en estos días, queridos amigos, desde las municipalidades vienen haciendo llegar este compartir, ¿no? Que ya es una costumbre año tras año que pues se tiene que llegar efectivamente a través de las municipalidades a centros poblados, instituciones educativas, comunidades, con esta denominada la gran chocolatada navideña. Y entendemos que la capital de nuestra provincia de Cotabambas ya en estos días dio inicio justamente esta gran chocolatada, la distribución de la gran chocolatada y juguetes para nuestros niños de la provincia de Cotabambas en barrios y también comunidades. De igual modo, viene haciendo la invitación correspondiente la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho también. Ya ellos iniciaron, entendemos, básicamente con la entrega de estas canastas navideñas, dándoles alegría a los adultos mayores. A los adultos mayores en los días pasados han estado también ya haciendo el compartir con ellos, ¿no? Haciendo el compartir con ellos, la chocolatada y algunos presentes, obviamente, para ellos. Y entendemos que hay fecha justamente para esta entrega, en caso para los niños, hay concurso también, hay concurso de villancicos que se va a desarrollar este lunes 22 de diciembre desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, se viene organizando y pues efectivamente la entrega también de la gran chocolatada para los niños. El concurso de villancicos está próximo y pues allí vienen las actividades de las municipalidades. De igual modo, vamos rapidito en un viaje virtual y repasamos con la Municipalidad Distrital de Akira. Del mismo modo, en Akira se vienen entregando estos regalos y también las chocolatadas en diferentes centros poblados, comunidades, la ciudad misma, ¿no? La urbe misma, también los barrios, las instituciones educativas, que pues los niños han tenido la satisfacción de haber recibido ahí juguetitos, estos presentes, varoncitos, mujercitas, que siempre trae una sonrisa y una alegría en nuestros niños. Asimismo, el distrito de Coyurqui, también mucha atención, queridos amigos, a ver en Coyurqui para cuándo está programado, a ver si tenemos ya la información que nos han compartido. Dice concurso de villancicos también se va a desarrollar hoy día en el distrito de Coyurqui. Entendemos que instituciones educativas, barrios, seguramente están participando en este gran concurso de villancicos desde las 3 de la tarde hoy en la plaza principal de Coyurqui. No se olviden, pueden ustedes todavía participar llamando de repente a este número y puedan inscribirse al 904-92-9161 904-92-9161 para que puedan recibir pues información con respecto al concurso de este villancico. Tienen todavía fecha, tienen todavía hora ahí para participar hoy. De igual modo, la Municipalidad Distrital de Coyurqui está programando justamente la entrega de la chocolatada, propiamente dicha, hacer llegar también a las 21 comunidades del distrito juguetes, el 21 de diciembre, el domingo 21 de diciembre, desde las 9 de la mañana estarán distribuyéndose todos los trabajadores, seguramente funcionarios, encabezado por el alcalde, para la distribución de esta gran chocolatada y entrega de juguetes en las 21 comunidades del distrito de Coyurqui. Esas son básicamente las actividades que se vienen programadas, que ya se están desarrollando en algunos casos, algunos este fin de semana. De igual modo, el distrito de Mara. El distrito de Mara también tiene programado, mucha atención Mara, comuníquense, Huajaricus, Julianacus, Jankunapura, Tasachatapeta, Camsun, Serrachagunataps, Aparisunch, Callancatajaber, entrega simultánea en las diferentes comunidades, gran chocolatada y reparto de juguetes desde el distrito de Mara el sábado 20, mañana sábado 20 de diciembre, hay que estar atentos en todo caso. Ñañaturaykuna, Jankuno Buyarinakun, Kiskanguno Bajarinakuich, Sasois Pagar en Puncho, Mara Yachtapeca, Cancari, que reparto de chocolate y juguetes para las guaguas, guagua penariquia.
Riki nachat carro chatak epicus pamuñica chatak epicus kapaycuna suma tawasi marik chinga tampon kakuchaskirkus pacus si paykuna pagrik checo kunata aperusunchis seguramente canca diferentes comunidades centros poblados nescapi pasriki que hay entrega nesca. 6 de la mañana ya con 42 minutos, queridos amigos. En el distrito de Cotabambas aún no tenemos todavía la información completa con respecto justamente a este reparto. Seguramente ya nos van a compartir, nos hacen llegar también para poder nosotros hacer la difusión correspondiente. Vamos con la información regional. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? A ver, queridos amigos. Una información realmente que nos alegra, positivo, en nuestra región de Apurímac. Mucho talento realmente en nuestra región, mucho talento, niños, niñas que siempre están haciendo llegar en alto el nombre de nuestra región. Y en realidad, pues, sinceramente ya no es novedad, ¿no? Dar estas informaciones, pero siempre es bonito compartir, siempre es bonito alegrarnos seguramente con estos éxitos que, pues, les llevan a estos niños y ponen en alto el nombre de nuestra región. No hace mucho, hace poquito, el niño Milán Arando Ochoa, abanquino él, es campeón sudamericano de ajedrez en Colombia. Este niño abanquino que nos representa no solo finalmente nuestra región, sino el país entero, ha destacado en el 21 Festival Sudamericano de Ajedrez de Juventudes 2025, realizado en Cali, Colombia. Esto se desarrolló durante los días 5 al 12 de diciembre. Bueno, el niño talento apurimeño natural de Abancay, estudiante de la institución educativa La Salle, ha sido partícipe de este festival sudamericano y pues que ha sido desarrollado bajo el respaldo de la Confederación Americana de Ajedrez y la Federación Internacional de Ajedrez, desarrollado, como vuelvo a decir, en la ciudad de Cali, Colombia, que ha reunido, escuche bien, a mejores ajedrecistas juveniles del continente, donde estuvieron más de 700 competidores de este deporte ciencia. ¿Qué le parece? Dentro de 700, nuestro niño abanquino ha sido pues campeón de este encuentro. El ajedrez peruano vuelve a celebrar una destacada participación internacional gracias a Milán Arando Ochoa, niño abanquino que tras haberse consagrado campeón nacional fue oficialmente acreditado como jugador oficial de la Federación Peruana de Ajedrez Sub-6, representando así al país en este importante certamen sudamericano. El torneo ha reunido a representantes de las principales potencias de ajedrez de Sudamérica, escenario en el que Milán demostró su capacidad estratégica, concentración, determinación, enfrentando con solvencia a jugadores de alto nivel competitivo. Durante su participación, el niño ajedrecista obtuvo importante resultado en las distintas modalidades del campeonato, logrando así el grandioso primer lugar de la modalidad Blitz, el segundo lugar en la modalidad Rápidas y el cuarto lugar en la modalidad Clásica. Resultados que le posicionaron entre los mejores de su categoría y de Sudamérica. Esta destacada actuación reafirma no solo su talento, sino también su proyección internacional, evidenciando así el crecimiento del ajedrez peruano en las categorías formativas y preparación constante de jóvenes deportistas. Con miras a este tipo de exigentes torneos internacionales, Milán Arando viene desarrollando una preparación continua, afinando así su estrategia, fortaleciendo su juego para representar a nuestro país en los próximos niveles competitivos. Felicitaciones para Milán por este importante logro que refleja el esfuerzo, la disciplina, el talento y auguramos
todo Apurímac, el inicio de una prometedora carrera llena de éxitos para este niño ajedrecista abanquino y peruano. Ahí está, ahí va en todo caso nuestro saludo desde este medio de comunicación. Y bueno, todo Cotabambas, hacemos llegar un abrazo a Milán Arando allá en Abancay, y gracias por poner el nombre de Apurímac y del Perú en alto con esta disciplina en ciencia. Bueno, ahí están para alegrarnos esta información realmente positiva en nuestra región. Y como digo, ya no es novedad, tenemos tantos deportistas que efectivamente nos siguen poniendo en alto el nombre de nuestra región. 6 de la mañana con 47 minutos. ¿Qué les parece, amigos? Bonita información con la que aperturamos este informativo. Bueno, no todo a veces es tan bonito, ¿no? No todo es tan lindo en cuanto a la información. Nos encantaría seguramente compartir con ustedes información positiva, información que nos alegre, información que nos pueda unir estas alegrías, ¿verdad? Pero a veces siempre pues hay situaciones en las que igual tenemos que compartir con ustedes, y son estas informaciones, accidentes que vienen ocurriendo. Último accidente, una camioneta, accidente de camioneta deja un fallecido y 4 heridos, esto en Pacobamba, Andahuaylas. Una vez más, las carreteras de nuestra región se siguen tiñendo de luto, de sangre. La madrugada del último 17 de diciembre se ha registrado un fatal accidente de tránsito en el sector de Tacmara, jurisdicción del distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas, que ha dejado como saldo una persona fallecida y 4 personas heridas y cuantiosos daños materiales. Según información preliminar, esta camioneta pues está registrada a nombre de Mique Dayer Rosas Mendoza, que se despistó por causa de aún son en materia de investigación. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo terminó completamente destrozado y recostado sobre la misma vía, evidenciando así la violencia del accidente. Hasta el momento no se lograron identificar a la persona fallecida. Los heridos, todos ellos naturales de Incahuasi, fueron auxiliados de inmediato por los pobladores de la zona, quienes han protagonizado una rápida y solidaria acción ante estas emergencias lamentables. Las carreteras, queridos amigos, mucho cuidado. Ahora está ya la lluviecita acompañándonos, está muy seguido, muy frecuente, y bueno, tenemos que tener tomar todas las precauciones, queridos amigos, porque pues efectivamente el hecho de correr ya no da algún tipo de espacio para hacer algún tipo de maniobra si es que ocurriera algún tipo de accidente. Y lo que ocurre normalmente es eso, ¿no? A veces, queridos amigos, el hecho de que uno podría estar manejando contrariamente, con mucha precaución, pero no sabemos el que viene por el otro carril, no sabemos, y muchas veces justamente ha ocurrido accidentes por ello, ¿no es cierto? A veces corren desesperados, tenemos que llegar rápido a Abancay, Andahuaylas, a Cusco, Arequipa, dejar los pasajeros, regresemos rápido para poder conseguir más pasajeros. El conductor no descansó bien, no tenemos otro conductor que le acompañe en las rutas largas, que lo normal debería ser así, en rutas largas que deberían acompañar pues 2 conductores. Entendemos que definitivamente usted me dirá, como empresario seguramente pues claro, ya no me da el hecho de que pagarle 2 conductores obviamente en una misma ruta, que vayan y vuelvan, ya eso ya no nos da para pagar, seguramente usted me va a decir, ¿no? Pero mínimamente lo que tendríamos que exigir es que pues estos conductores que hacen ruta larga, es que lleguen a su punto, descansen muy bien, duerman, descansen bien, y si es que hay la posibilidad que regresen, pueden regresar, o si es que realmente son viajes como Arequipa, son viajes tan largos como hacia, no sé, Cusco, como hacia Puno, como hacia Abancay, Andahuaylas, son viajes tan largas, definitivamente pues hay que programar el hecho de que sea un solo viaje, que haya otras unidades, otros conductores que puedan en todo caso venir o ir desde Chaloahuacho. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, a todas las empresas
de transportes hacemos el llamado, porque estas fiestas navideñas efectivamente es esa, ¿no? Queremos ganarla, 1 minuto, 2 minutos más, queremos ganar rapidísimo, un poco más, correr y tener más ingreso, digamos, en nuestras unidades, para nuestra empresa, pero no estamos pensando, queridos amigos, efectivamente en los pasajeros que estamos llevando, son trabajadores que vienen de otras regiones, de otras latitudes, y pues tenemos que llevarlos con vida, ¿no es cierto? Y también pensemos en nosotros. Usted como conductor, yo me imagino que usted tiene también familia, si no tiene familia, tiene padres, hermanos, que seguramente le gustaría abrazarse con ellos esta Nochebuena, que ya no falta mucho, al igual que recibir el año próximo que viene, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso mismo, pensemos y siempre seamos empáticos con el trabajo que hagamos, y todo tipo de trabajo que hagamos, no solo para los hermanos o los amigos que tienen pues esta empresa de transporte, sino también para todos los trabajadores. Tenemos este llamado, ¿no? Estos últimos días donde ya no falta mucho para abrazarnos, si se pudiera, obviamente, con la familia en Nochebuena y recibir el año nuevo, trabajemos con mucha seguridad. Donde le toque trabajar, señora, donde le toque trabajar, caballero, trabajemos con mucha seguridad. Hablando de seguridad, bueno, yo también me puse la casaquita porque empezó a hacer el frío, por acá empezó a hacer el frío, está un poquito más intenso, no sé cómo está por allá el frío. Queridos amigos, ahí está, yo también tengo que asegurar la espaldita, vamos a taparnos la casaquita, un chalequito más, ponernos seguramente. Bien, queridos amigos, ahí está la información en el plano regional y en el plano nacional. A ver si por ahí, señor Chinchillico, me puedes ayudar, o en todo caso con actualizar la información en el plano nacional. ¿Cómo estamos yendo? Bueno, realmente ha habido información con respecto a estos tiroteos. Ayer se ha visto en las redes sociales, creo que es algún distrito allá en la región de La Libertad, una regidora que fue abatida, ¿no? En plena entrega de juguetes, chocolatada en su sector, y entendemos pues falleció. Ha habido un tiroteo ahí, entendemos que esta mañana se le ha escuchado al alcalde de esta zona dar informe con respecto en este tiroteo, pues han resultado heridos niños, 7 niños han sido como resultado de este tiroteo heridos, y entendemos que, bueno, el alcalde todavía no tiene una información tan clara. Entendemos que estos niños están hospitalizados. La pregunta fue, ¿no?, si es que hay situaciones graves. Aún no se tiene esta información clara. Me imagino que en el día le estarán dando, pero imagínense esta escena en una chocolatada donde se está entregando ahí con una colita a los niños, los padres de familia compartiendo los juguetitos, haciendo llegar, y de pronto llega este tiroteo y directamente fue para la regidora. Ahora les indico, pero es La Libertad, obviamente, lo que ha ocurrido esto, y bueno, realmente el país está consternado con esta situación de la inseguridad. No sería nada raro estas situaciones que ya, o sea, estamos en plena elecciones. Hace semanas se ha dado la información de que fue también acribillado un candidato. Recuerdan, ¿no es cierto? Un candidato. Entonces, imagínense toda esta situación la que se viene viviendo al interior de nuestro país. O sea, ya no solo es la capital, ya no solo es Lima, sino también las regiones, obviamente, que se ha venido dando, como La Libertad, con mucha frecuencia una situación que consterna al país entero. Y bueno, esta inseguridad, como digo, no es nada raro, que seguramente podríamos estar dando en los próximos meses informaciones similares, Dios no quiera, quién sabe, pero siempre estemos con esta precaución, queridos amigos. No sé si acá en nuestra región, en las regiones vecinas, 6 de la mañana ya con 55 minutos, así está la situación para hoy.
Bueno, queridos amigos, mientras estamos hablando de la inseguridad, efectivamente el ministro Vicente Tiburcio ha confirmado que se ampliarán estados de emergencia en Lima y Callao. Además, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió a la situación general o legal del suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y el prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, y mencionó que en su cartera no hay privilegios para nadie. El ministro ha informado que se ampliará el estado de emergencia en Lima y Callao. Estas declaraciones las hizo durante una conferencia de prensa en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional. El titular ha informado que las cifras de homicidio han disminuido relativamente del mes de noviembre a diciembre, tanto en Lima y en Callao, con tasas de 33 y 10 homicidios respectivamente. Bueno, por tanto, ha considerado que el estado de emergencia está de alguna forma funcionando como una herramienta de soporte para la Policía Nacional. Y bueno, entendemos que, por ejemplo, Trujillo, Patás, y entre otras regiones, y también esta región y las provincias continúan con estado de emergencia ya hace meses, pero creo que por allá no está funcionando quizá el tema en todo caso, tema de los homicidios, ataques que se siguen dando, ¿no? Con estas últimas informaciones. 6 de la mañana con 58 minutos. Y pues hablando del señor Ciro Castillo, se pronunció en un audio desde la clandestinidad. Este señor, el que, bueno, siempre se dice este dicho, ¿no? El que nada teme, ¿así no es el dicho? Dice, las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento. Se le escucha en el audio clandestino. Dice el suspendido gobernador regional de Callao, Ciro Castillo, ha emitido un mensaje en audio en el que defiende su inocencia frente a las imputaciones por liderar una presunta organización criminal, en el caso Los Socios del Callao, mientras permanece no habido tras una orden de detención preliminar. El suspendido gobernador regional de Callao, el doctor, ¿no? Es médico, ¿verdad? Médico Ciro Castillo, se pronunció justamente ayer a través de un audio difundido a su cuenta en Facebook, en el que reitera su inocencia ante las acusaciones de ser el cabecilla de una organización criminal involucrada en irregularidades en contrataciones públicas. Él dice en su audio, las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto, afirmó Castillo en un mensaje dirigido a sus electores y a la población chalaca, 3 días después de que el Ministerio Público ejecutara allanamientos y detenciones en el marco del caso Los Socios del Callao. Aquí está este señor, también prófugo. Bueno, la idea es que que la cara, ¿no? Y explique la situación. ¿Por qué en la clandestinidad? Que hay información de inseguridad nesca a pues regiones más mi kakushan ñañay con turaykuna ojalá seps que ya están con amar chaykuna yauchayam. Vamos con otras informaciones que también queremos compartir, queridos amigos. ¿Qué viene ocurriendo? A ver, vamos con esta información. Perfecto, vamos con respecto a la información en Ucayali. A ver, vamos, la información en Ucayali nos llega. Bueno, Ucayali también está haciendo otro punto allí con respecto a esta denominación que ya está recibiendo, un Braen del narcotráfico. ¿Ah?
Está avanzando bastante la inseguridad, no solo seguramente en cuanto a estas extorsiones, y estas extorsiones nacen justamente cuando hay plata, cuando hay dinero, y el dinero, ¿dónde hay? En el narcotráfico, hay dinero en la minería ilegal, ¿verdad? Entonces ahí va a seguir creciendo definitivamente. Va a seguir creciendo. No es novedad, no va a ser novedad seguramente estas situaciones, la que estamos informando, que también en los próximos meses, años, puedan estar ocurriendo en nuestro medio, muy cercano. No va a ser nada raro. El presidente ha destacado el papel de Cancillería, dice, como la voz del Perú en instancias internacionales. El presidente de la República, José Gería, ha destacado el papel de la Cancillería peruana como la voz peruana en instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, el Foro APEC y entre otros. Durante una ceremonia de clausura de año lectivo de la Academia Diplomática de Perú, Javier Pérez de Cuéllar, el mandatario dijo de que la Cancillería es una institución protectora y de apoyo de los connacionales en el exterior, salvaguardando así los principios de las políticas exteriores, desde la defensa de la democracia hasta el respeto al derecho internacional. Y bueno, ha felicitado a los familiares de esta Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, que forjan profesionales que llevan, dice, la voz, la imagen y los intereses del Perú en toda parte del mundo, o a todas partes del mundo. 7 de la mañana con 3 minutos, información en el plano nacional, queridos amigos. El WhatsApp de la radio está habilitado, 974-782420, para que usted pueda compartir con nosotros también información desde su localidad, desde su comunidad, que pueda seguramente a esta hora de la mañana compartir con nosotros, si es que hay algún aviso, comunicado, ha habido de repente alguna información también que pueda compartir con nosotros. Estamos atentos, queridos amigos, estamos atentos. Bueno, ¿cómo está la situación? No sé si usted ya eligió su voto cercano, digamos, ¿no? En Apurímac, en nuestra región, se ha registrado más de 3.000 peruanos que han elegido su local de votación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha informado que 3.169.487 electores a nivel nacional han elegido ya sus 3 opciones de local de votación para el domingo 12 de abril 2026, día en las elecciones generales, que pues obviamente los peruanos nos vamos a unir, ¿no?, en una fiesta electoral. De este total, en nuestra región de Apurímac se ha registrado 3.694 electores que pertenecen a nuestra región de Apurímac, que también han sido o se han registrado en todo caso dando opciones a estos 3 locales de votación. Para ello, la OMP puso a disposición de la ciudadanía esta plataforma en línea para elegir un local de votación. Desde el 23 de noviembre se ha dado hasta el 14 de diciembre. Se cerró ya, en todo caso, señora Caballero, ya no vamos a poder elegir. Si usted quería de repente buscar algún local más cercano a la casa, por algún motivo de repente ha tenido algún traslado o viajó y no ha podido hacer este ingreso, pues ya terminó el 14 de diciembre. El sistema, dice, estuvo habilitado las 24 horas, los 7 días de la semana. Cabe mencionar que los ciudadanos pudieron escoger locales de votación de acuerdo a su distrito, consignando así en su documento nacional de identidad hasta el 14 de octubre de 2025, no, de diciembre será, se han equivocado, 14 de diciembre, fecha donde fue cerrado en todo caso el padrón, ¿no? El proceso de selección se realizó desde dispositivos móviles, computadoras, laptops, para garantizar la seguridad. Los electores respondieron preguntas personales y pasaron estas validaciones que impidieron en algunos casos suplantaciones de identidad. Los datos registrados están protegidos por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo
016-2024 y sus modificatorias. Las personas que no seleccionaron sus locales de votación serán asignadas con el ente por el ente electoral a recintos ubicados en el distrito que figura su DNI. Está o hasta el día del cierre del padrón electoral y que cuenten pues con disponibilidad de aforo. Así es, entonces los que no nos hemos registrado, seguramente pues la entidad correspondiente nos designará el local de votación. De todas maneras, estemos al tanto para saber dónde nos va a tocar votar, ¿no? 7 de la mañana ya con 6 minutos, queridos amigos. Así está el avance también en temas de elecciones en nuestro país. Ahora sí, rapidito nos vamos ya, queridos amigos, a la lectura de los titulares en el informativo Huillarico. Hoy es viernes 19 de diciembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Nuestra frase de la semana que nos está acompañando aún dice: si trabajas en algo que te gusta, te apasiona, no necesitas un empujón. Tu visión siempre será tu impulso, de todas maneras, ¿ah? Claro, no podemos decir todo seguramente esta frase, ¿no? Con alegría o de alguna forma con positivamente o quizá con determinación, ¿verdad? Porque claro, no todos seguramente estamos en estos instantes trabajando en algo que nos gusta, que nos apasiona, que amamos, que queremos, y en muchas ocasiones, ¿no? Es como un hobby más, el día a día que disfrutas del trabajo, ¿verdad? No es así. Muchos trabajos se entiende, se sabe, porque muchos hemos pasado también por esas situaciones, que también quizá te está tocando trabajar en algo que seguramente no te apasiona, no te gusta, no es lo que realmente querías o buscabas, y de pronto pues tienes que cumplir porque tienes responsabilidades detrás de ti, ¿no? Estudios, qué sé yo, ayuda a la familia, responsabilidades de alimentar en la casa, de educar a los hijos, o si no es así, a los padres, qué sé yo, tenemos cada una responsabilidad y tenemos que cumplir efectivamente con estos trabajos. Te animo a que puedas hacer, a que puedas esforzarte. Yo sé que quizás no sea lo mejor para ti, lo que esperabas, lo que anhelabas en la vida, pero hazlo lo que ahora te toca hacer. Intenta hacerlo lo mejor posible y estoy seguro que en adelante vas a encontrar realmente un trabajo que te va a apasionar, que te va a gustar, y ahí dirás: acá me quedo, y trabajarás realmente con mucha alegría, con mucho ímpetu para seguir avanzando, ¿ok? Entonces, donde nos toque trabajar, intentemos a que sea un lugar bonito, un lugar con recuerdos, un lugar donde de alguna forma dejemos esas huellas, ¿no?, positivas en el trabajo, ¿ok? Entonces te animo, queridos amigos, y también, por supuesto, este esfuerzo que tú estás haciendo siempre va a ser recompensado, reconocido por la familia, por los hijos, por todo tu entorno, ¿ok? Entonces, les animo, queridos amigos, a seguir trabajando. Bueno, faltan ¿cuántos días? Nochebuena, tenemos que ya, queridos amigos, ya no falta mucho. 6 días nos separa para recibir Navidad y 12 días nos separa para recibir el año nuevo 2026, ¿ah? Poquitos días, queridos amigos, vamos con ese ánimo pues de seguir avanzando este año y cerremos bien este año. Ok, vamos en todo caso un día como hoy, vamos a recordar y viajar en el tiempo. ¿Qué pasó un día como hoy? Viajamos hasta 1822. José de la Riva Agüero es elegido como el primer presidente de la República del Perú por el Congreso Constituyente, proceso histórico de organización del Estado peruano tras independencia. 1822 se juran las bases de Constitución Política del Perú. Nace en 1913, nace en Arequipa el sacerdote Juan Landázuri Riger, arzobispo de Lima y cardenal del Perú.
Perfecto, ahí tenemos ya algunas llamaditas que en unos minutitos vamos a ampliar la información. Tienen comunicaditos efectivamente. Muchísimas gracias a Rosita. Rosita está en alguna parte de nuestra provincia de Cotabambas. 1922 muere Amparo Baluarte, gran poetisa, compositora de música criolla. 1926, 30, a ver. En 1930 nace en Malvas María Alvarado, en Ancash María Alvarado Trujillo, Pastorita Guaracina. Uy, ¿quién no ha cantado, quién no ha bailado con Pastorita Guaracina? Bueno, de hecho que de repente ya estas generaciones de ahora, de repente ni siquiera lo han escuchado su música, quién sabe, ni tienen idea quién es Pastorita Guaracina. Bueno, ella es intérprete, compositora de música vernacular. Fue reconocida en 1991 como Patrimonio Cultural Viviente de la Nación, y la Cámara de Senadores la condecoró con el grado de comentadora. En esa es la vida de Pastorita Guaracina. A ver si la escuchan pues a nuestra generación actual, a Pastorita Guaracina, quien ha sido o quien es Patrimonio Cultural Viviente de la Nación. Finaliza la misión Apolo 17 en 1972, la última misión tripulada de la NASA a la Luna. En 1980 se promulgan disposiciones claves para el proceso de retorno a la democracia tras el periodo del gobierno militar. El 2003, no hace mucho, hace poquito, el 2003 Cienciano hizo historia al ganar la Copa Sudamericana, el primer título internacional del fútbol peruano tras vencer a River Plate de Argentina. Claro que sí, cómo no recordar esta fiesta que vivió pues la ciudad de Cusco con el logro de Cienciano. Bueno, hoy día en todo caso seguramente hay algunas actividades que van a estar desarrollando allá en la ciudad de Cusco, con respecto o celebrando o conmemorando y recordando seguramente este logro que se ha hecho en su momento, ¿verdad? El fútbol que estuvo también en lo alto en el 2003 allí reconocido. Perfecto, queridos amigos, ahora sí, nos vamos a los titulares en sí, después de recordar un poquito la historia. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Titulares en Willaricui, mucha atención con esta información, queridos amigos, en el plano local, mucha atención. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho inauguró el puente Chocoyo-Llamahuire, una obra clave que fortalece la conectividad y el desarrollo del distrito, mejorando así el transporte, el comercio y el acceso a servicios para las familias y promoviendo así el crecimiento económico y de la integración de las comunidades de la zona, gracias al ingreso que viene en todo caso de regalías, canon hacia la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que hoy en día se puede desarrollar proyectos importantísimos en nuestras comunidades. La Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a toda la comunidad a participar del Ecotrueque 2025 a desarrollarse hoy viernes 19 de diciembre desde las 10 de la mañana en la Plaza de Coyurqui, iniciativa en la que se pondrá a intercambiar materiales reciclables como libros, cuadernos, botellas, latas por adornos navideños, promoviendo así el cuidado del medio ambiente y sostenibilidad del distrito. Y saludamos a la Municipalidad Distrital de Coyurqui, que a lo largo de este año desarrollaron muchos ecotrueques, efectivamente para mantener pues limpia a esta a nuestro bonito distrito de la provincia de Cotabambas. Hoy viernes también, 19 de diciembre, desde las 7 de la mañana, la institución educativa Gran Amauta de Chalhuahuacho, docentes y personal administrativo de la provincia de Cotabambas están invitados a participar del primer encuentro formativo STEAM más H y Educación Financiera, organizado esto por Minera Las Bambas a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas en coordinación con UGEL Cotabambas. Esto como parte del proyecto educativo local con el objetivo de fortalecer capacidades pedagógicas y promover la educación financiera entre los profesionales de la educación de nuestra región. Entonces ahí entendemos que desde muy tempranito los docentes también ya se están registrando para iniciar en este primer encuentro formativo.
Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho inauguró el proyecto Creación del Espacio Recreativo Cultural en la comunidad de Chumille con el objetivo de fortalecer las tradiciones y promover actividades culturales, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo cultural y social del distrito y fomentando espacios que integren identidad, tradición, progreso para las familias de la zona. Qué bueno, importantísimo que las obras continúen, que las obras se aperturen, que todas estas actividades se desarrollen en nuestro distrito de Chalhuahuacho, habida que pues nuestro distrito de Chalhuahuacho recibe grandes cantidades de ingresos a través de canon, regalías y otros, y también por supuesto la propia gestión de parte de la autoridad municipal. 7 de la mañana con 16 minutos, nos vamos con la información en el plano regional. Una de las víctimas del incendio ocurrido el 4 de diciembre en el karaoke restaurante Calma Tripas, esto en Huancané, Puno, un joven de 20 años que falleció calcinado, fue sepultado como no identificado con NN tras permanecer 11 días en la morgue sin que ningún familiar lo reconozca, reclame, pese a los avisos públicos, esfuerzos de las autoridades para identificarlo. El entierro se realizó por razones de salubridad, siguiendo los protocolos vigentes, registrando un código único que permitirá localizarlo en el futuro si alguien aporta información sobre su identidad. Uy, qué pena, 20 añitos. ¿De dónde habrá viajado pues este jovencito, no? Me imagino de localidades muy alejadas, a trabajar, como ya sabemos, los trabajos que se desarrollan allá en Puno, en Juliaca, ¿no es cierto? El tema de minería, y entonces estas situaciones que ocurren pues a veces también. La nueva carretera que unirá Cusco y Arequipa permitirá poner en valor importantes atractivos turísticos de ambas regiones. Al mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje en el sur del país, el proyecto bidepartamental Yauri-Suicutambo, que pues demandará más inversión superior a los 300 millones, que beneficiará a miles de pobladores y facilitará el acceso a zonas con alto potencial turístico como complejos arqueológicos, paisajes naturales, además de articular con destinos consolidados como el Cañón de Colca, impulsando así el desarrollo económico, el turismo de integración regional. Bien por Cusco y Arequipa. Más información en plano regional. Autoridades de Cusco confirmaron un derrame de combustible luego del vuelco y posterior incendio de un camión cisterna ocurrido en la carretera Espinar-Sicuani, en la provincia de Espinar, a la altura del centro arqueológico de Canamarca. El incidente generó pues una emergencia ambiental que afectó aproximadamente 1.100 metros cuadrados, mientras que el fuego fue controlado por el Cuerpo de Bomberos. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental UEFA informó que se vienen ejecutando acciones de respuesta y remediación para mitigar el impacto. Realmente ha sido tremenda esta situación, ¿eh? Vamos con más información. La Contraloría General de la República alertó retrasos en la ejecución de las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero. Uy, esto ya no es novedad, ¿eh? En Cusco, tras verificar que el avance del cerco perimétrico y del terminal de pasajeros se encuentran por debajo de lo establecido en el cronograma oficial, situación que podría postergar la culminación de este megaproyecto, cuya inversión supera ya hasta el momento más de 3.000 millones de soles y que está destinado a beneficiar a más de 1.200.000 usuarios. ¿Qué dicen ustedes, queridos amigos? ¿En algún momento se hará realidad? ¿Cómo terminará, no? ¿Cómo terminará, la verdad, esta situación? ¿Eh? Pero bueno, vayamos. Yo sigo creyendo que ojalá se siga avanzando con este proyecto. En Arequipa, mucha atención con esta información. En Arequipa, un accidente de tránsito se dio en el kilómetro 944 de la Panamericana Sur, provocando la muerte de un conductor identificado como Luis Álvarez tras un choque frontal entre su camioneta y un camión que habría invadido su carril. El chofer del vehículo pesado, Michel Zamata, de 31 años, intentó huir, pero fue capturado por la policía con alientos a alcohol y ahora es investigado por homicidio culposo y fuga, mientras bomberos realizan el rescate de cuerpo y la autopsia, en este caso a través del Ministerio Público, que trabajan pues para esclarecer este hecho. ¿Cuándo no? El alcohol.
Mucha atención, queridos amigos. Por favor, este fin de año tengan mucho cuidado manejar. Ay, nunca me ha pasado a mí, hace 50 años que manejo, no me pasa en un segundo. Pasan estos accidentes, queridos amigos. Vamos con más información. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAP, dispuso el cierre temporal de las visitas turísticas a Santuario Nacional del Ampay, esto en Abancay, región Apurímac, como medida preventiva para la protección del ecosistema. Según el comunicado oficial, la suspensión regirá desde el 18 hasta el 25 de diciembre y durante ese periodo no se permitirá el ingreso de visitantes al área natural protegida para salvaguardar la conservación de especies vegetales que suelen verse amenazados por prácticas de extracción ilegal. De minería, porque no escriben completo, de minería en las festividades por fin de año. A ver, mucha atención, en todo caso, no va a haber ingreso al Santuario Nacional de Ampay. En Antabamba, el gobierno regional de Apurímac continúa la ejecución de 21 vías asfaltadas bajo la modalidad de obras por impuesto, proyecto que ya supera el 70% de avance físico y cuya entrega está programada para los primeros meses de 2026 e incluye la construcción de pistas, veredas, drenajes y señalización tras una renovación integral de redes de servicios básicos, reflejando una coordinación efectiva entre el sector público-privado para la modernización, la infraestructura urbana y mejore pues la transitabilidad en el distrito. Yo no sé por qué las autoridades regionales y provinciales, distritales, no de alguna forma avanzan un poquito más o se inclinen un poquito más a hacer obras por impuesto, porque usted y yo sabemos que las obras por impuesto terminan rapidísimo su ejecución. Aquí no hay el tema de las ampliaciones, que se terminó el dinero, que el avance físico no está paralelo al avance financiero, no existe eso. Y deberían optar, yo considero que las autoridades regionales, provinciales, las autoridades distritales, inclinarse a este tipo de modalidad de obras por impuesto para avanzar y pues que no existan estos silusapas, maquizapas en esta parte. ¿Qué les parece? Bueno, vamos con más información. El joven ajedrecista, ya les estuve comentando, en este caso niño, no es joven, niño todavía, 6 añitos, ajedrecista natural de la ciudad de Abancay, región Apurímac, se ha consagrado campeón sudamericano de ajedrez en la modalidad Blitz, tras cumplir una sobresaliente participación en el campeonato que ha reunido a destacados talentos de varios países de Sudamérica, les decía, más de 700 participantes, con gran habilidad, concentración, rapidez mental, logró imponerse a sus rivales y alcanzar justamente el primer lugar de certamen, dejando en alto el nombre de Apurímac y nuestro querido Perú. Bien por Milan, 7 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos. Información en el plano nacional. La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que extiende la vigencia del registro integral de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2026, con 13 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones, modificando así el decreto legislativo 1293 para permitir que el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal continúen hasta esta fecha o hasta la entrada en vigor de la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal y sus reglamentos, con el objetivo de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental y una transición ordenada hacia el nuevo marco legal. Importantísimo que pues en todos estos meses y que viene, para que puedan la pequeña minería y minería artesanal acogerse justamente para garantizar lo más importante, la seguridad jurídica. Asimismo, sostenibilidad ambiental, temas que debemos trabajar en ello. Vamos con más información. El gobierno instaló acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible con el objeto de proteger la estabilidad macroeconómica y garantizar el crecimiento del país a largo plazo mediante un espacio de diálogo que reúne a los poderes del Estado, gobiernos subnacionales, sector privado, academia y sociedad civil. La iniciativa busca promover una gestión responsable de las finanzas públicas
mejorar la eficiencia del gasto, ampliar la base tributaria y fortalecer la confianza económica con miras a generar empleo, reducir la pobreza, brechas o cerrar brechas sociales e infraestructura. A veces eso es solo un sueño, solo es algo escrito, ¿no? Que a veces no se avanza casi en nada. Más información, el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo la suscripción del Pacto Ético Electoral con organizaciones políticas participantes de los comicios con el fin de reforzar compromisos de transparencia, respeto a las normas y conducta responsable durante la campaña, promoviendo así el cumplimiento de principios democráticos, la no difusión de mensajes que pues inciten al odio, la discriminación y la defensa de un proceso electoral en paz, en un acto que ha reunido a representantes de diversas agrupaciones para sellar acuerdos que fortalezcan la integridad del proceso electoral. Vamos con más información, 7 de la mañana ya con 26 minutos. El Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que se ampliará el estado de emergencia en Lima, Callao, el cual fue decretado por el gobierno para reforzar la seguridad y combatir la delincuencia tras constatar una disminución de homicidios en ambas jurisdicciones y considerar que la medida sigue siendo una herramienta útil para la intervención policial. La extensión se da sobre el estado de emergencia que ya había sido prorrogada previamente 30 días desde el 21 de noviembre de 2025 y seguirá vigente por este periodo adicional con el fin de mantener el despliegue de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas en estos sectores mencionados. Información, vamos con la información en el plano internacional, nuestra información en el plano internacional. Información en el plano internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que cuenten o entren y salgan de Venezuela en una suerte de escala de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de usar sus recursos para financiar actividades delictivas y lo calificó como organización terrorista extranjera, una medida que intensifica las tensiones entre ambos países y ha generado incertidumbre sobre cuántos buques serían afectados y las consecuencias para la industria petrolera venezolana. Más información. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, para denunciar lo que calificó como una escala de amenaza contra su país tras el anuncio de un bloqueo total de buques petroleros sancionados por parte de Estados Unidos, señalando que declaraciones de Donald Trump sobre el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano deben ser rechazadas por constituir una amenaza a la soberanía, al derecho internacional y a la paz regional. Ese enfrentamiento cada vez está escalando. Los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya en zonas de su frontera común han dejado hasta el momento 52 muertos, incluyendo 19 militares y 16 civiles en el lado tailandés y 17 civiles en camboyano. En la última escala de violencia que se ha iniciado el 7 de diciembre por una disputa territorial histórica, con bombardeos y ataques que ambos ejércitos, pese a intentos de mediación internacional, lo que ha intensificado las tensiones entre estos dos países vecinos. ¿Dónde no está estos enfrentamientos, ¿no?, que dejan lamentablemente muertos? Masivas protestas callejeras estallaron en Bruselas contra la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con miles de manifestantes denunciados que el pacto perjudicaría a los agricultores europeos, amenazaría el medio ambiente y no ofrecería beneficios equitativos, mientras sindicatos, organizaciones ecologistas y productores rurales exigen a los gobiernos que reconsideren el trato y prioricen políticas más justas y sostenibles antes de concretar la ratificación del acuerdo comercial. Informaciones en el plano internacional. Nos vamos rapidito al plano deportivo. Más adelante, de hecho, estaremos ampliando la información deportiva con nuestros
compañeros de labor. En deportes, el Universitario de Deportes confirmó que su tradicional Noche Crema 2026 se realizará este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental. Y enfrentará como rival, dice, a la Unidad de Chile, a la Universidad de Chile en el partido de presentación del plantel Crema para la temporada, y también anunció el cronograma de venta ya de entradas para sus hinchas. Más información. Mientras tanto, Alianza Lima confirmó que su tradicional Noche Blanquiazul, también caso de ellos, 2026, se jugará el sábado también 24 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Villanueva Matute, y tendrá pues como rival al Inter de Miami de Lionel Messi, en un partido amistoso que servirá también para presentar al plantel Crema de cara a la temporada, generando gran expectativa entre los aficionados por la presencia de figuras internacionales. Mientras tanto, el técnico Jorge Fossati afirmó sentirse dolido por su salida de Universitario de Deportes, señalando que su partida de Club Crema pues fue difícil y que tenía una gran motivación por continuar en el proyecto, además de responder a los rumores sobre una posible salida hacia la selección de Costa Rica, diciendo que por ahora está concentrado en valorar su futuro profesional y que no ha tomado una decisión concreta respecto a ese ofrecimiento, priorizando así su proceso personal y profesional luego de su experiencia en el fútbol peruano. Finalmente, la finalísima entre Argentina y España quedó programada oficialmente para el 21 de junio de 2026 y se jugará en el estadio MetLife de Rutherford, Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el marco del torneo que enfrentará a los campeones de la Copa Americana y la Eurocopa. El encuentro reunirá a dos potencias del fútbol mundial en una de las ediciones más esperadas de este certamen internacional. 7 de la mañana con 32 minutos, nos pasamos rapidito, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa, retornamos en ampliar estas y otras informaciones. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no?, que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no?, venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no?, en las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no?, una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no?, que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no?, y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalahuacho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al Tesoro Público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Desarrollo de la información. Bienvenidos a nuestros amigos que recién se conectan con Radio Surfui, nos están escuchando a través de la amplitud modulada 810 en toda la provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias. 102.7 la frecuencia modulada, y en Tambobamba en los 97.5 la frecuencia modulada, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui en los 101.5 la frecuencia modulada, y también por supuesto estamos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Surfui, Informativo Huillaricuy, Surfui Cotabambas, Informativo Huillaricuy, y estamos en YouTube, también nos encuentras como Informativo Huillaricuy. Después de mucho tiempo, después de muchos años, escucho la voz de mi gran amiga Rosita Huacho, nos llama desde Akira. Rosita, tenemos un aviso, un comunicado. Muy buenos días, Lisbeth. Igualmente para mí es un gusto, es un honor de escucharlos, pero siempre estamos escuchando ahí la radio Surfui, que siempre está llegando pues a todos los lugares, hasta el rinconcito donde no llega ningún señal. Bueno, pues en esta ocasión quiero saludar, también llegar al distrito de Chalhuahuacho, a las comunidades altas, como para Anta, Patayo. A ese sector quiero hacer un comunicado. A ver, señores, mejor en nuestro idioma quechua, quiero llegar a ver, ahorita estarán en plena sintonía. A ver, Oaxaca y Cashan, Oaxaca, que es, a ver, comunidad Patayo, Anta, chay sector colindante, Cochaj Despensa, aquí la comunidad Cochaj Despensa, chay man kashankichis colindante, kashankichis Iwachayokuna, chay pinkunan taririkun animal waka ashka kashan, chay mantan kashan jojo, tropapi kashan toro, pejpachacampas, entonces chay te waturiyukichis Iwachaykista, daño tan ruque con animal pura ruanacunco napi coche despensape que hay mejor familia Oaxaria pues que hay radio tanispa, entonces jancuna kashanguichus y huachay huaturiquichus huayquitza kunan chay toro kashan moro casca, entonces chay me kunan kashan napi coche despensape familia Timoteo Huacho Juan napi huacampi kashan, entonces jancuna huaturiquichus Oaxaria kuna cuiquichis y hina recogía capuchos, jatire capuchos, que huacachaquista, que bajo Oaxaca seguramente anta caman o patayo, que sector bacama, entonces hay con a saber con compañera Liz que nan igual que a veces su campo buicapanco que que manto y Oaxaca con yachtaman, que daño kushan, entonces que hay con una Oaxaca y uyarishan como familia kuna y guayacuna kuna chaita waturio kuchunco y guancota que nas para recoger cambuchunco chay Torota porque ñan chay kashan una ichaña kashan dos chay familia ya kuna kawashan chay wa torota, entonces chay no ka bajarik chay ya no ka comunicar Lisbeth no ka anchata agradecer que kay Oaxaca más hay que Oaxaca que manta kusa ñaña chay Rosita maiman mi Oaxarinkuman allinchata tapuyunanku ima número tacho ichapas churaisway tapurinanku pagrike ima hay kawakan kashan ima colorkuna marqueos manachu wakakuna kashan chay torutapas tarikapunankupa adi kuna llamana no kas no Oaxaca mi llaman no kas mana número anchapinicho
Entonces, aunque no me trata de machunas, no ka comunica con ahí pues Taiwán, ya no ahorita con la semana maquito que hacían chondos antes de bajar son no con número ta mañana una pues bajar de machun que nas para con número un ta con ahí pa. Ricky, WhatsApp os no que el kairamanki no ka comunicado cha churero ne porque número ariki hace pues haja ni shan que cocha despensa chay pipicha hapishan que waka con toru kutancha paiwan comunicar con anco bajar nanco porque WhatsApp man apera chiman mamita. Entonces llama para chemusai que por favor entonces caña oaxaca camten ko chayman kuna paiwan comunica con anco pues ma quien pichu con anchewa kakasha entonces chay hamnanco gente tan no oaxaca camchay que chayla tan no cojakuni muchísimas gracias sumaxlia campas navidad cachun hinalla tajlipi campoco ayukunat uyarimshanko con navidad cercana kashan de que entonces sumaxlia pasayuchunko kay navidad año nuevo Recashan nagusay ko na kashan wakchalo watch lakta pipataño anta liping para dan y kapag may provincia entonces chay kun les na kan kuna pa sumaxlia pasarichunko pay kuna pas kay hatong fiestata. Ricky, gracias Rosita, campapas hallin, hanak pachanchis, asoypas Ricky, sumaqta qawayasun, familia iki kunatapas, chaqayta bonita navidad nesqa, hasta muy iramushaña, punkutaña takayaramushaña navidad nesqapas, kay musuq watapas, ñañachay Rosita, amea con kairapankichu, campas, Oaxacamanki, no capas Oaxacusayki, hatun marqarikuyta apachimuyki. Igual gracias kambaq hinallata jallipilan uyaraqninchikpas kunan fiesta piñan sumaktaña para ir kushan kunan que qaynapanchik ishki punchayn tutaña pararon kinsa tutaña entonces ya kan campo pero no kunapas llevan kusispas munay kayshan kunan chakrama dishan que aquí de llaqtapiqa ñan sarajallmi sarakutipay kayshan entonces ña papata yaprishankuña entonces chaynan llaqtapiqa kayshayku entonces Chayna campo aylo para sumaja canchis Ricky causay. Ricky mamita para chakanampone Ricky mana chaypaq maymantataq kanqa chuqllucha maymantataq kanqa habashcha maymantataq kanqa saracha maymantataq kanqa a ver noqaña hamurusaq akira mamicha chaypin tupayrusuni kapulichata mijurukusaq noqapas chiwakuena kapulicha mijo hamusaq. Amin que naman tunas durazno ya kunan kayan kamun caña enero febrero killapi durazno kunan allintaña campo kunan plancachanco kay proyecto no frutales anchaywan kashanco entonces sumaq kunatañan durazno tapas y me mana claseta tunas tapas y me mana color tan naishanco kusichayshanco traballan shanco ajá estamos en zona entonces amo allinchanco wow kusa Rosita amanto jarachuay amanto hachiway Rosita mel tap charamsaq chiriki tauna challayoq charamsaq chiriki akiram ay aulita chukasanya manama pichingo tap shankiraqma listo Rosita tupakunanchis kama ya mami gracias tupananchis kama apayachamam saykiña número te wasaqniki pichayta qoyariapanki apachimanki Listo Rosita tupakunanchis kama Ya, gracias, mami. Gracias. 7 de la mañana con 45 minutos. Ahí después de tiempo y hemos recibido llamadita de Rosita Huacho. Ahí pitas mana peps llankamocho enter chalua Huacho comunidad con llankamoch payakariki payakariki. Chakaña Akira Piña peps familia Ariki. Ahora sí, rapidito en todo caso nos vamos hasta Abancaicito. Tenemos reporte desde Abancaicito. En unos ratitos te llamo, por favor, Davidcito, Amaní también debe estar en alguna parte de nuestra provincia de Cochabamba, seguramente para hacernos llegar algún reporte, información en esta mañana. Ahí vida, es más, creo que está apagado el celular del señor el señor Marcial Reinaga, que también tenía un reporte desde Abancay. Está entrando ya la llamadita. Vamos a recibir en todo caso en esta mañana, viernes ya, 19 de diciembre, justamente información desde la capital de nuestra región, Abancaicito. Está ya nuestro compañero de labor, amigo Marcial Reinaga, quien nos va a poner al tanto de lo que viene ocurriendo en Abancay. ¿Cómo estás, Marcial? Buenos días. Bienvenido a Informativo Huillarico y de Surfui. Buenos días, compañera Liz. Aquí pues Abancaicito amaneció nubladito. Esperemos que haya un poco de llovizna porque hace pocos días estuve por Chincheros y el maíz está marchitando. Entonces los amigos, hermanos campesinos necesitan la lluvia cuanto antes.
¿Cómo va por ahí la lluvia? De todas maneras, felizmente ya en nuestra zona la lluviecita está estas últimas semanas continuando más por la nochecita, las tardecitas, está muy bien y ya estamos contentos y felices. Justo hace un rato me hablaban desde Akira, estamos ya todos contentos y felices con las lluviecitas que están ya más frecuentes, más permanentes en la provincia de Cotabambas, Marcial. Qué bueno que la bendición de Dios está llegando gota a gota, porque el agua, la lluvia es un elemento fundamental para la agricultura y nuestros hermanos del campo que día a día labran la tierra para desarrollarnos y así buscar una mejor calidad de vida. Perfecto. Marcial, tenemos información seguramente para hoy desde la capital de nuestra región. Adelante. Así es, bueno, vamos a empezar con el contexto del conflicto de este famoso hospital hasta ahora que no inicia. El proyecto en disputa se trata de la construcción del nuevo Hospital 3-1 en Abancay, impulsado por el PRONIS, Programa Nacional de Inversiones en Salud, una inversión superior a los 850 millones. La empresa cuestionada, la constructora UKAH, fue contratada para brindar asesoría técnica, pero el convenio firmado ha sido criticado por su carácter confidencial y la falta de participación ciudadana. La demolición del hospital actual, uno de los puntos más sensibles de la demolición, que muchos consideran aún funcional y necesario para la atención médica en la región. Reclamos principales: que se transparente el convenio con la consultora UCA, que se evalúe la viabilidad de mantener el hospital actual como parte del sistema de salud, que se escuche a la población y se evite imponer decisiones sin consulta previa. Estas serán las plataformas principales. Pues el día de ayer se desarrolló un paro preventivo. En resumen, el paro fue un fracaso total en la ciudad de Abancay. El pueblo no salió, solo marcharon sindicatos de mercados bajo presión del alcalde, no hubo gremios independientes, no hubo respaldo ciudadano, el paro quedó vacío, sin alma ni convicción. Una vez más, Apurímac le dio la espalda a la manipulación política. La convocatoria fue un eco de sin respuesta. Los promotores del paro se escondieron, incapaces de dar la cara. Hoy el pueblo consciente elige trabajo, no confrontación. Apurímac apuesta por el esfuerzo, la salud y el futuro. El progreso no se detiene. Abancay enciende la Navidad 2025. La Plaza de Armas de Abancay brilló con luz propia durante el encendido oficial del árbol navideño 2025. En una noche mágica que reunió a cientos de familias en un ambiente de alegría, música y esperanza. El alcalde provincial, junto a los regidores y funcionarios, presidió esta emotiva ceremonia que marca el inicio de las celebraciones navideñas en la ciudad. Gracias al trabajo conjunto de las distintas gerencias, la plaza se transformó en un espacio de encuentro lleno de color, luces y espíritu navideño. En este mismo marco, la Municipalidad Provincial invita a toda la población a participar en las actividades programadas. Concurso de villancicos este viernes a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura. Corso navideño y Noche de Estrellas, el sábado desde las 5 de la tarde, partiendo de la Capilla de Virgen de Guadalupe hasta el Parque Micaela Bastidas. Abancay celebra Navidad con unión, tradición y esperanza, regalando sonrisas en la Navidad Benca. La Municipalidad Provincial invita a las familias abanquinas a disfrutar de la magia y la alegría navideña. Fecha, sábado 20 de diciembre, hora 4 de la tarde, lugar Plaza de Armas. Ven con toda la familia y participa en la entrega de juguetes, show infantil, chocolatada navideña. Asimismo, aprendizaje en territorio. Estudiantes conocieron gestión hídrica en Rontojocha. La EPS Musapa Abancay recibió con entusiasmo a estudiantes de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la UTEA, filial Andahuaylas, quienes visitaron el sector Rontojocha para conocer de cerca las acciones de conservación hídrica que se desarrollan en la zona. Durante la jornada, los jóvenes exploraron las medidas de adaptación basadas en ecosistema implementadas en la cabecera de la microcuenca, como diques, hochas, forestación congenua y el sistema de monitoreo ecohidrológico. Como cierre simbólico, participaron en la plantación de ajeñuas, reafirmando su compromiso con la protección de nuestras fuentes de agua, una experiencia que fortalece el vínculo entre conocimiento académico y gestión ambiental responsable, sembrando conciencia y futuro. Convocatoria para serenos en Abancay. La Municipalidad Provincial, a través de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, lanzó una convocatoria pública para la contratación de 50 serenos con el objetivo de reforzar el patrullaje preventivo y mejorar la seguridad de los distritos en los distintos sectores de la ciudad. El proceso se desarrollará bajo el régimen de laboral 728 y se regirá
por criterios de transparencia y orden. Los interesados deberán presentar un currículum vitae documentado de forma física este jueves 19 de diciembre de 7:30 a 2 de la tarde en Mesa de Partes de la Comuna Provincial. Eso es todo por ahora, compañera Liz. Allimpuncha Ocachun. Allimpuncha Ocachun, Campagpas. Marcial, muchísimas gracias por esta información que nos llega desde la capital. Y bueno, hoy día también hay un día, el 23, hay un día importantísimo que se está dándose desde la unidad de gestión, en este caso Dirección Regional de Educación de Apurímac. Marcial, estaremos al tanto. Sí, estamos presentes en ese evento importante. Vamos a estar registrando todos los acontecimientos en el sitio. Así es, hay efectivamente tengo acá el flyer ya, un reconocimiento a los maestros, maestras que han trabajado durante el año a nivel de toda la región, en este concurso, séptimo concurso regional de buenas prácticas pedagógicas, DREA Apurímac 2025, fecha 23 de diciembre, en el auditorio DREA estarán recibiendo nuestros docentes también de la provincia de Cochabamba. Son bastantes medios, instituciones educativas básicamente quienes han sido acreedores y ganadores de este concurso. Muchísimas gracias, seguramente ese día estaremos hablando también contigo, Marcial, gracias. Así es, Liz, gracias. Buen día. Buen día. 7 de la mañana ya con 52 minutos, queridos amigos, 7 de la mañana con 52 minutos y tenemos todavía a esta hora de la mañana ampliación de información y nos vamos rapidito hasta Coyllurqui, de hecho para conversar con nuestro, en este caso, la persona que siempre nos ayuda en estas opiniones de la radio, con Óscar. A ver, vamos a tratar de conectarnos en todo caso con Óscar Cáceres, para hablar un aspecto importantísimo, la Navidad, en todo caso ya el inicio, ¿cómo se inicia, no? Huaylías, por ahí siempre hay controversias, y quién mejor como historiador seguramente nos va a sacar algunas dudas en esta mañana. Está en la línea telefónica, como ya les anunciaba, el profesional, historiador Óscar Cáceres desde el distrito de Coyllurqui, con quien estaremos dilucidando un poco más, de repente algunas dudas con respecto pues a las huaylías, y entendemos que este mes es pura huaylía en nuestra provincia, en Chumbivilcas, en Antabamba, Grau. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Muy buenos días, Liz. Aprovechar su medio para saludar a todos nuestros hermanos de la... Y como manifestabas, Liz, este mes es un mes muy en particular, es el mes del nacimiento del niño Jesús, pero así también es el mes del solsticio, 21 de diciembre. Sí. Y ahí hay una coincidencia, cómo surgen las huaylías, ¿no? Sí. Óscar, está un poquito entrecortado, a ver si puedes ubicarte en un lugar donde podamos escucharte mejor. Está entrecortándose la señal, por favor. Ahora estamos... Óscar, a ver si podemos un poquito mejorar la señal, porfa. A ver, vamos a esperar en todo caso, de repente que nos llame Óscar, para poder estar enterados y saber un poquito más con respecto a las huaylías, porque siempre hay esta controversia, ¿no? Que es en Chumbivilcas, Antabamba, que es acá en Patahuasi, aunque por ahí ya nos decían, justamente hace unos días escuchamos la voz también desde Akira, ¿no? Al señor, en este caso, economista, Fred, quien nos decía, sale de Patahuasi. Y bueno, ahora vamos a escuchar la voz también de Óscar. ¿Cómo estás, Óscar? Nuevamente, en todo caso nos conectamos. Ahora creo que ya está mejor la señal. Muy buenos días, estimada Liz. Aprovechar la oportunidad para saludar a través de su medio a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba. Y como me anticipabas en el comentario, este mes es el mes de las huaylías, ¿no? Y por lo tanto, este mes es de mucha costumbre cantar, tocar las famosas huaylías, que tienen una fama no solamente regional, tienen una fama internacional, y además ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Es el caso
de la Huaylía Aquireña, que ha sido declarado el 2019 como Patrimonio Cultural de la Nación, lo propio también la Huaylía Chumbivilcana y también, como es de costumbre, la Huaylía Antabambina. ¿Sí? ¿Oscar? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Oscar. Adelante. ¿Aló? Oscar, ¿me escuchas? Uy, creo que nuestra comunicación con Oscar va a estar un poquito complicado, ¿eh? Algo está pasando allá en Coyurqui, en todo caso, la señal creo que está. Oscar, sí te estamos escuchando. ¿Tú me escuchas? Ya. Ahora sí, se cortó sí, la transmisión. Ya, perfecto. Sí. Adelante, continúa. Te hemos escuchado, te hemos copiado. Ya, perfecto. Y como iba comentando, el origen de la Huaylía prehispánico está muy relacionado a que las culturas andinas festejaban pues el solsticio, el cambio de estación, y a partir del cambio de estación también ya se vislumbra el tema de la producción agrícola, y este cambio de solsticio ocurre pues el 21 y el 22 de diciembre, que hace un tema de coincidencia con la tradición cultural cristiana, el nacimiento del niño Jesús, ¿no? El nuevo devenir. Entonces, ya esta transculturalización, hay que decirlo así, es una fusión interesante del sincretismo de la cultura andina y la cultura española. Las huaylías propiamente es producto del mestizaje. ¿Por qué? Porque la huaylía propiamente es pues un canto de villancico, ¿no? Pero en este caso andino del nacimiento Jesús. Recordemos que eso es propiamente cristiano, es propiamente católico, obedece justamente a la tradición religiosa de los españoles, que han hecho esta interesante coincidencia con nuestra cultura andina, que es pues el cambio del solsticio, que es el 21 y 22 de diciembre. Pero sin embargo, la cultura andina llega a ser tan fuerte y llega a utilizar la cultura cristiana, la religión cristiana, para seguir, ¿no?, manteniendo sus costumbres y tradición. Es así que la cultura andina adopta estos patrones para seguir conservando su tradición. Es por eso que en las huaylías, todavía antes de la actividad religiosa de llevar al niño Jesús a las iglesias para el armado correspondiente del nacimiento, las huaylías pues hacen una tinca, ¿no? Hacen también la velada, ¿no? La velada al niño Jesús. Entonces, y el niño Jesús no es propiamente tan español, sino también va acompañado de trajes andinos, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque a partir de la huaylía, que finalmente significa aleluyas, que son los villancicos andinos, se ha ido pues manteniendo nuestra costumbre y tradición. Y como mencionabas, estimada Liz, el economista Fresca Redondo, que también ha indagado, ha estudiado y tiene un amor profundo por la antropología, y la verdad yo también me sorprendo del aporte cultural que él tiene, porque ha hecho una indagación bastante profunda, ha logrado también colaborar con este tema de la declaratoria de patrimonio cultural de la nación de la huaylía aquireña, ¿no? Y desde acá felicitamos a todos los que han impulsado esta interesante declaratoria, porque a partir de esto hay un reconocimiento del Ministerio de Cultura, ¿no? Lo propio también pasó en Chumbivilcas, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y también pasa lo propio también con la huaylía chumbivilcana, ¿no? Eso es lo que tenemos que manifestar, estimada Liz Saldívar, Oscar, con respecto al tema de la huaylía. Escriben al WhatsApp, Oscar. A ver, quiero que nos aclare, dicen por allí, por favor, ¿dónde nace pues la huaylía? ¿Nace en Apurímac, o en este caso en Cotabambas, o en Chumbivilcas? Nos ponen ahí un poco entre la pared y la espada, Oscar. ¿Qué le decimos a nuestro a nuestro oyente? Sí, mire, he estado haciendo una indagación también muy minuciosa con respecto al tema del origen de la huaylía, y la verdad es muy complejo. Lo que hemos encontrado a través del internet y a partir de algunas investigaciones, que su origen es pues en Patahuasi, ¿no? En este lugar denominado San Antonio, ¿no? Que está en la región o en la provincia de Grau, ¿no?
Pero sin embargo, hay otra versión, ¿no?, que surge también por el lado de Arequipa. Pero sin embargo, hay que entender algo. Acá no nos puede ganar también el regionalismo, el chauvinismo, ¿no?, que en muchos casos hacemos, jalamos a nuestra región y un poco que queremos sobresalir y finalmente mostrar que somos la génesis. No es tanto así. El origen de la Huaylía es en todo el sur de la sierra del Perú, desde Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco. El origen es amplio y según la literatura, lo que he estado observando y viendo, analizando, es que como había indicado que esto tiene un origen todavía mestizo, pero todavía obedece a la conmemoración del Capac Raimi, o sea, el cambio del solsticio, y esto es propiamente andino, ¿no? Y al momento de hacer esta superposición, ¿no?, de culturas y tradiciones, la iglesia, ¿no?, cristiana ha tratado de imponer, y esta imposición ha sido pues en su gran parte en la sierra del Perú, y ahí se da el origen de la Huaylía. Ajá, ahí les dejamos, que sigan investigando también, desde seguramente nuestras perspectivas sigamos investigando. Sí, pues como tú lo dices, al margen de dónde nació, cómo nació, al margen de ello creo que la unión siempre va a ser la fuerza, el hecho de poder en estos meses juntarnos, reunirnos y cantar nuestros huaylías, eso va a ser lo más bonito. Liz, para acotar, eso lo podemos ver en la manifestación de los trajes. Por ejemplo, cada huaylía tiene diferentes tipos de personajes, desde el humilde y sencillo huaylillero en Antabamba, que va con su poncho, su chullo y modestamente lleva unas botas, hasta el mismo guiador que pasa pues del hombre español, ¿no?, con cara colorada, lleva sus plumas de pavo real que simboliza la realeza, la sede española, los escarpines, las botas, los cinturones, los chalecos. Entonces ahí podemos ver cómo de amplio y diverso es la riqueza cultural. Otros son los pasos. Por ejemplo, exacto, la huaylía quireña tiene una característica muy particular de zapateo. Ya es más similar a unos pasos de marcha militar y de reto. Y finalmente este acto religioso de la huaylía, de la bendición del niño Jesús, de armar el nacimiento, de la velada del niño Jesús, termina pues en muchos casos en el tema del tacanacuy, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo también surge el tacanacuy? Recordemos que antes, en la época de la colonia, los intendentes tenían que administrar justicia, ¿no? Tenían que administrar la paz y la buena convivencia. Y como en todo pueblo, siempre hay rencillas, diferencias, rencores, y el intendente que tiene que hacer justicia en estos pueblos no veía la mejor forma, ¿no?, de administrar justicia, de que todos los pleitos que se habían juntado durante el año, precisamente ya a puertas del nacimiento del niño Jesús, tenían que encontrarse estos dos rivales en la puerta de la iglesia y a puño limpio resolver pues sus diferencias, y ha venido el año nuevo, empezar de nuevo, ¿no?, la amistad, la cordialidad, la confraternidad y el buen vivir, ¿no? Entonces eso bajo la bendición del niño Jesús, bajo la bendición del Señor Padre, que algunas cosas no se están conservando, pero según la tradición y la historia así fue, y hoy en la actualidad podemos evidenciar gran parte todavía de esa gran riqueza cultural y legado histórico que hace característico pues a la región de Apurímac. Sí, sí, pero bueno, de todas maneras, Oscar, de hecho que en estos últimos años, creo yo, se ha comercializado mucho más, hablo un poquito más quizá de la región de Cusco, el tema del tacanacuy, ¿no? Se ha comercializado realmente, y no, eso ya no creo que yo considere que sea parte de nuestro legado histórico.
Para agregar, discúlpame, Elis, que hagamos un tema de abuso de su medio, pero No. es importante lo que acabas de manifestar. La huailía propiamente, las canciones de la huailía han tomado un giro distinto a lo que originalmente fue. En realidad, las huailías eran pues los villancicos andinos. Claro, tendrían que ser cánticos Claro. a nuestro Jesús, ¿no? Por supuesto, muy bien, Liz. Y la huailía, justamente de Patahuasi, que en cierta forma conserva mucho de su tradición y de su costumbre, por ejemplo, son cánticos relacionados al niño Jesús, ¿no? En muchos casos a la pobreza que, todavía hay en los Andes, y también la rivalidad que había entre familias y se disputaban pues en el famoso Tacanacuy. Y hoy en la actualidad se ha un poco muy marketeado, comercializado la huailía, que le han puesto otra versión, ¿no? Ya más ligado al tema de la festividad, la bebida, la cerveza, ya sabemos, ¿no?, cómo se ha ido cambiando. Pero en realidad, la verdadera huailía es propiamente religiosa, cristiana, y tiene pues como elemento principal el niño Jesús. De todas maneras, sí, eso se ha, de alguna forma, en estos últimos años se ha, no sé si por así decirlo, desvirtuado, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos, ahí está la huailía para todos los gustos. Ok, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Liz, y aprovechar la oportunidad, se viene un bonito feriado largo, invitar a todos nuestros hermanos de la región de Apurímac a que podamos hacer una especie de turismo local, visitando Akira, Mara, de ser posible llegando, ¿no?, de repente hasta Antabamba, y apreciar cómo durante estos días se puede evidenciar una diversidad cultural interesante con respecto a la huailía. Aprovechen, y yo creo que es oportuno conocer nuestra rica región de Apurímac a través de estas manifestaciones culturales. Una vez más, Liz, un abrazo grande y reitero mi saludo a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Gracias, Oscar. Lo propio para ti. De repente ya no vamos a tener la oportunidad de conversar en la radio, pero un abrazo por estas fiestas navideñas de parte de todo el equipo de Surfu y también por este nuevo año que vamos a próximamente ya recibir, y muchísimas gracias por tu aporte, por tu conocimiento, que en este año ha sido muy valioso a través de este medio de comunicación, y ojalá podamos seguir contando con tu aporte el siguiente año, pues a través de este medio de comunicación, Oscar. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Liz. Una vez más reitero mis saludos y que tengan una bonita fiesta de feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muy buenos días, estimada Liz. Buenos días, gracias. Hasta luego. 8:07 a.m, queridos amigos. Uy, sí pues, porque ya se vienen, ¿no?, los feriados largos, quizá el día lunes, martes ya por ahí ya no nos encontramos, no lo sé, en la radio. Yo voy a estar, pero yo digo por ustedes, ¿ah? Yo lo digo por ustedes. Perfecto. Ahí perfecto, ya está. Entonces vamos a entrar con deportes. Me dicen, antesito voy a llamarle, por favor, me debe estar esperando David Guamaní en algún punto de repente de nuestro querido provincia de Cotabambas, para darnos también seguramente información. Me ha estado escribiendo muy tempranito David, ojalá que esté al tanto ya con la programación de la radio y podamos conversar también un ratito antes de terminar con la programación. Davidcito, ¿podemos salir? Listo, Davidcito, está ya listo en algún punto de nuestra provincia de Cotabambas. David, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Huillaricui. Buenos días, Liz. Emisora de Radio Surpo y hasta la provincia de Cotabambas. Sin efecto, para terminar nuestra programación, se vienen realizando diferentes actividades navideñas a nivel de la provincia de Cotabambas. Caso particular y especial es el distrito de Akira, que las promociones del nivel primario, secundario, en las diferentes instituciones educativas pues realizaron con el peculiar de la huailía aquireña, en retos y entre danzas de la huailía aquireña propiamente y con la música de la huailía, ¿no? Eso es lo que hemos querido rescatar, y de acuerdo a las visitas que hemos realizado también, gracias a la invitación a nuestros directores, docentes en las diferentes instituciones educativas. Por otro lado, también ya en el lado del distrito de Cuyurqui se vienen realizando algunas actividades de chocolatadas propiamente de la municipalidad distrital de Cuyurqui, y por su parte mismo también algunas empresas, les comenté, de empresas comunales como de la comunidad
de Huancuire ya vienen realizando sus chocolatadas, pero llevando esto hacia las diferentes comunidades del ámbito distrital. Y asimismo, seguramente también a nivel de la provincia de Cotabambas, para rescatar también, ¿no?, el trabajo que viene realizando en la minera Las Bambas. Eso es por un detalle también. Liz, comentarte que en el distrito de Tambobamba también seguramente también tienen sus actividades propiamente. Estas actividades en la provincia de Cotabambas es creo que resaltante porque resaltan las actividades costumbristas tradicionales que se vienen realizando, Liz. Muy bien, gracias David. Sí, pues efectivamente estas fiestas navideñas están siendo de alguna forma llegando, ¿no? Desde las municipalidades, empresas locales, Minera Las Bambas llevando siempre alegría, compartir, ¿no? La idea es compartir, ya sea una tacita de chocolate allí, con sus pancitos, con sus panetoncitos, no lo sé, a los niños también seguramente hacerles llegar unos juguetitos, para ellos son felices. Realmente agradecidos a todas las empresas locales, que entiendo que ellos están llegando también a las comunidades, quienes trabajan directamente con Minera Las Bambas, al igual que Las Bambas y al igual que las municipalidades también. Gracias, David, estamos hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Liz, buenos días. Buen día. Perfecto, queridos amigos, ahora sí nos vamos a la información deportiva. Ya me dicen que están al tanto, tenía una entrevista todavía para hoy, pero ya se nos pasó el tiempo. Para el lunes lo trasladamos, un tema muy importantísimo también, con tema de los empresarios locales en nuestra provincia de Cotabambas. Sí, pues se nos pasó ya el tiempo. Vamos a llamar en todo caso a la Catedral del Deporte, el señor Williams Guamán, con quien estaremos hablando en esta mañana también con respecto pues ya a lo que viene a ser la actividad deportiva en nuestro país, para actualizarnos la información. En Willaricuy, Surfu y Deportes. Bien, Surfu y Deportes llega a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 10 minutos. Nos hemos pasado de tiempo ahí conversando, pero ya está en la cabina número 4, la Catedral de Deporte, el señor Williams Guamán, a esta hora de la mañana. Williams, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, adelante. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricuy. ¿Cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo, fin de semana. Hay que ponerle ánimo sin duda a las actividades que desarrollen, pero sí es mejor con un espacio, digamos, de pausas activas o deporte. Está perfecto, así debe ser. Imagino que usted también ya después del informativo hará sus pausas activas, claro, o sus reflexiones, que es fundamental. Yo hice mis pausas activas muy tempranito, te comento, William, ahí en mi cocina, 5 vueltas. Es bueno, sí, también no solamente hay que liberar el cuerpo, sino también la mente, ¿no? Y eso es fundamental para estar bien de salud. Un poquito de frío, no, por donde estamos, Lisbeth. Sí. Entiendo que en nuestra provincia de Cotabambas también amaneció un poco nublado. Bueno, es la temporada, hay lluvias ya, presencia de lluvias, eso también ayuda mucho a nuestro sistema agropecuario. Hay que estar contentos porque hay lluvias, eso es bueno. Las mañanas son más frescas en nuestra provincia de Cotabambas. Vamos con la información deportiva. Bueno, amigos, les comentamos que se desarrolló para ver cuándo juegan y cómo van a ser los cruces de la Copa Libertadores en la etapa previa a la fase de grupos, y también la Copa Sudamericana, porque recordemos que del sur del país hay 2 equipos. Hablamos del Deportivo Garcilaso y el Cienciano del Cusco, que van a jugar la etapa previa antes de irse a la otra fase en lo que significa la Copa Sudamericana, amigos oyentes. Bueno, es importante destacar precisamente que se realizó el sorteo y los equipos que van a jugar la fase previa van a ser precisamente la Alianza Lima, que va a enfrentar a un equipo de Paraguay este 2 de mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores. Partidazo que se viene también, y de superar el Alianza Lima este equipo, que podría darse porque es favorito, aunque no hay favoritos en el fútbol, pero de superar esta etapa, el Alianza Lima enfrentaría al Sporting Cristal ya en la siguiente fase. Pero todo empieza entonces el 2 de mayo para el inicio de su participación de la Copa Libertadores por la fase 1 de este torneo internacional. Bueno, es importante destacar también que ayer precisamente declaró Paolo Guerrero con respecto a su permanencia todavía en el club.
lo que le significa a la Alianza Lima tener todavía un emblemático jugador que ha dado mucho al fútbol nacional y que por supuesto espera salir campeón el próximo año. Esa es la consigna, ese es el propósito. Es cierto, 41 años, ya casi 42, no jugará todos los partidos, pero seguramente lo tendrán como una insignia, como algo importante para lograr el objetivo que tiene el Alianza Lima. Bueno, también destacamos de que el técnico Guede, que es Pablo Guede, que es el nuevo técnico de la Alianza Lima, ya prácticamente se ha dado cita para poder hacer la previa, los entrenamientos previos con el Alianza Lima, y lo que va a significar también la pretemporada. Cambiamos de tienda, nos vamos al sur del país. Atención, para el sorteo de la Copa Sudamericana, en esta primera fase va a haber Clásico del Sur, porque el Cienciano del Cusco va a recibir precisamente al Melgar de Arequipa por esta primera fase de la Copa Sudamericana, y se definió ya este cruce. Por el otro lado, el Deportivo Garcilaso va a enfrentar precisamente al Alianza Atlético de Sullana, pero de visita. Así se han dado los sorteos, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de este encuentro. La Conmebol llevó a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, entre los que se cruzaron los equipos peruanos van a acceder precisamente a la otra fase. El partido más atractivo va a ser, sin duda, el del Cienciano ante el Melgar de Arequipa. Partidazo, el Clásico del Sur. Bueno, el duelo de este partido es único, ojo, no hay ida, es único. En el Estadio Garcilaso, el Cienciano va a recibir al Melgar por la fase previa de esta Copa Libertadores. Atención, el próximo 4 de marzo del 2026. 4 de marzo, hinchas del Cienciano del Papá seguramente llenarán las graderías del Estadio Garcilaso para alentar a su equipo y poder tener la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de este torneo de la Copa Sudamericana, donde clasificó raspando el Cienciano. No hizo buena campaña, esperemos que este año también pueda contratar jugadores que le den nivel, que le den el estatus que merece un Cienciano que está jugando, pues va a jugar el torneo local y también la Copa Sudamericana. Con respecto al jugador Pedro Galese, que es arquero de nuestra selección nacional, todo parecía darse con el cuadro de la U o con el Sporting Cristal, pero recordemos que estos equipos denominados grandes del fútbol nacional tienen buenos arqueros, ¿no? Por ejemplo, en el Sporting Cristal está Diego Enríquez, que es un portero apurimeño, él es de Abancay, pero está haciendo bien las cosas, es seleccionado. Igual pasa con el Universitario de Deportes, que retornó Romero, se fue Britos, pero retornó Romero, es un buen arquero que también le da seguridad al pórtico de la U. El Alianza Lima tiene al seleccionado de Bolivia, hablamos de Vizcarra, ¿no? Y Vizcarra tampoco se va, está. Entonces, Pedro Galese estaba todavía sin equipo, pero hay una información que se da a conocer precisamente el día de hoy. Pedro Galese se estaría yendo al Deportivo Cali, ¿no? Ahí en Colombia, para jugar todo el año 2026. Entonces se va a Colombia. Pedro Galese, para continuar con su carrera futbolística, bueno, todavía estaba sin equipo. En estos días estaría viajando a Colombia para estampar su firma por este equipo. En las últimas informaciones deportivas, la Noche Blanquiazul y la Noche Crema se quieren juntar. Hay una fecha que han definido para fines de enero, coincidentemente ambos equipos, para que jueguen estos partidos, digamos, amistosos, pero son de presentación del equipo en la Noche Crema, en la Noche Blanquiazul. Lo malo es que están coincidiendo en una fecha específica, ¿no? A fines del mes de enero, ¿no? Para el lanzamiento de sus equipos. Pero parece que por el tema de normalmente la violencia que genera sus barras y lo que también desarrollan no solamente dentro y fuera del campo de juego, no se estaría dando el permiso a uno de los encuentros, ¿no? Ojo que el Universitario de Deportes en la Noche Crema va a recibir al Inter de Miami, donde va a volver Messi, es el Alianza Lima, hablamos de la Alianza Lima que recibe al Inter de Miami, que va a jugar en el estadio del Matute, en un partido ya pactado, ya programado, ya pagado también, porque esto no solamente es un tema futbolístico, sino es un tema de buenos ingresos económicos, ¿no? Para la presencia de Messi. Y por su lado del Universitario, en su Noche Crema, va a tener un partido ante la Universidad de Chile, ¿no? Entonces, va a haber afluencia de hinchas, sin duda, pero
lo más probable es que se tenga que alternar, pues, ¿no? Estas fechas para que jueguen ambos equipos y no estén con la posibilidad de coincidir en un día, que generaría también mucho caos, considerando que la capital de la República no está bien en temas de seguridad. Eso sumaría a que no se dé el permiso del caso, porque las autoridades políticas son las que dan el permiso para este tipo de espectáculos de gran nivel. Bueno, nos preguntan también por las redes sociales, ¿cuándo juega el Sporting Cristal con Alianza? Si es que, no, bueno, primero el Alianza tiene que ganar al equipo paraguayo en la primera fase, y en la fase 2 el Sporting Cristal va a recibir a la Alianza, no sé si a la Alianza Lima, pero especulando sería también después del 2 de mayo, el 8 aproximadamente de mayo estaría jugando este partido el Sporting Cristal. Bueno, así está, así se mueve, bueno, el mundo futbolístico, ¿no? Con actividades previas, estos días, bueno, hasta casi la 15 de enero no hay fútbol nacional, tampoco hay todavía movimiento en temas, digamos, de partidos, pero sí básicamente en fichajes y pretemporadas para que se preparen los equipos que van a participar en el próximo torneo de la Liga 1 2026. Con ello le ponemos punto final al bloque deportivo, amigos. No se olviden, continuando la programación, todavía se viene, entiendo, las primeras planas, y con ello cerramos el informativo Willarico. No se olviden, hidrátense, tomen su juguito o su agüita de Jamaica, en el mejor de los casos, hágase un batido con pecanas y por supuesto también tome bastante piña, que está todavía barato en los supermercados. Muchas gracias, Lisbeth y amigos. Nos despedimos. Gracias, William. Volvemos el lunes. A tomar juguito este fin de semana, de todas maneras. Buen fin de semana y hagan deporte, no se olviden, fin de semana para de todas maneras. Gracias, un abrazo. 8, sí, hasta el lunes. 8 de la mañana con 20 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo con nuestra compañera de labor, Zulema López. Ya debe estar pendiente de las primeras planas. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Perfecto, ya en la cabina número 5, con cafecito incluido, está Zulema López para actualizarnos la información en esta mañana. Información en el plano regional, nacional y por supuesto también la información que llega en el plano internacional. Adelante, Zulema. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Exactamente, hoy viernes 19 de diciembre, estas son las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, que nos tiene el día de hoy en su portada. 29 grupos políticos firman pacto ético electoral, acuerdo promovido por el Jurado Nacional de Elecciones. El documento incluye 10 compromisos, entre los que destacan promover el respeto entre los candidatos, evitar la violencia y ataques en las redes sociales y hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Entre las 9 agrupaciones que no rubricaron el compromiso figuran Renovación Popular de Rafael López Aliaga, Perú Libre de Vladimir Cerrón. Tampoco participó el Frente de la Esperanza de Fernando Olivera. Entre otras noticias, en la portada del diario El Comercio, sicarios asesinan a una regidora y hieren a varios niños en una chocolatada en La Libertad. Esto, terror en el Valle Chicama. Y en las noticias internacionales, en la portada del Comercio, China compra hasta el 80% de petróleo que Venezuela logra exportar cada día. Vamos con más portadas. El diario La República nos comenta el día de hoy: solo 29 partidos firman el pacto ético electoral. Entre pullas y ausencias, el país puede elegir en libertad, sin miedo y sin desinformación, afirmó el presidente del Jurado Nacional Electoral, Roberto Burmeo. Renovación Popular, Perú Libre y otros 7 grupos no rubricaron el decálogo del Jurado Nacional de Elecciones. Keiko Fujimori participó en la ceremonia protocolar, pero le reclamaron que siempre firma y nunca cumple.
Entre otras noticias, en la portada del diario La República, asesinan a regidora de Chicama durante evento navideño. La regidora de Chicama, Elena Rojas, fue atacada durante una chocolatada en el centro poblado de Sausal. Además, 7 niños resultaron heridos. Vamos con más portadas. El diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú, nos comenta el día de hoy: dólar bajaría a 3.28 en el 2026 si metales continúan al alza. Divisa descendería al menos de 3.30 si precios de cobre y oro continúan elevados, tal como proyectan los principales bancos de inversión. Amplio superávit comercial y tasas de interés en soles más altas que en dólares afirmarían retroceso del billete verde. Entre otras noticias, en la portada del diario El Gestión, venta de panetones por Navidad ascendería a 11 millones de unidades. 8:25 de la mañana y viernes 19 de diciembre del 2025, y Perú 21 nos cuenta en su portada: con licencia para insultar. El Jurado Nacional de Elecciones convocó a todos los partidos a firmar un pacto ético para que se respete durante el desarrollo de la campaña electoral, pero 9 agrupaciones se negaron a firmar. Entre otras noticias, pagar las cuentas de Petroperú hace que nuestra economía no crezca más. Vamos con el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, que nos tiene el día de hoy en su portada. Ejecutarán 10.000 millones de dólares en proyectos hasta julio del 2026. Esto lo destaca el titular del ministerio, Aldo Prieto. Hay inversiones ferroviarias, aeroportuarias, portuarias, viales, de transporte urbano y de comunicaciones. Hasta el 2031 se concretarán 40 proyectos que significan 70.000 millones de dólares. Entre otras noticias, en la portada del diario El Peruano, en la sección política, Perú logra récord de erradicación de coca. Se eliminaron más de 36.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Vamos con más portadas. El diario El Correo nos tiene el día de hoy: el pacto ético nace cojeando. Lo firman 29 de 38 partidos que participan en la contienda electoral. Un total de 9 agrupaciones, entre ellas Renovación Nacional, no lo rubricaron. Entre 12 casos asistieron representantes y no los máximos líderes. Una candidata, Rosario Fernández, apela al figuritismo y asiste, pero no lo suscribe. Entre otras noticias, en la portada del diario El Correo, hay 1.6 millones de venezolanos en el Perú, según las Naciones Unidas. Vamos con más portadas. El diario Trome nos tiene el día de hoy en su portada: de frente a Chayapalca, capturan a sanguinario Macaro Cabecilla venezolano que mataba y descuartizaba mujeres en Lima Norte. Era sucesor de Mamut y cayó con su pareja Brianda. 8:27, vamos con más portadas, con las portadas de los principales diarios de circulación regional. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene el día de hoy en su portada: 100.000 turistas en Cusco para fiestas de fin de año. Gersetur señala que el 80% serán visitantes extranjeros y el 20% nacionales. Ante la gran cantidad de turistas, autoridades del Cusco deben adoptar buen plan para contingencia. Deben brindar seguridad y facilidad para que tengan la mejor experiencia en Cusco, y también prevenir tema relacionado a la gripe AH3N2. Entre otras noticias, en la portada del diario del Cusco, en Santiago, primera municipalidad de Cusco en implementar un plan lector con su propia producción literaria. Y entre otras noticias, el alcalde Luis Pantoja rinde homenaje a la ciudad patrimonio con proyectos clave para el desarrollo. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos tiene el día de hoy en su portada, viernes 19 de noviembre. Gobierno regional fortalece proyecto Ecosistemas Aymaraes, con entrega de materiales e inicio de trabajos de preparación terrenal.
la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac avanza decididamente en la implementación del proyecto Ecosistemas Aymaraes, una iniciativa crucial para la recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de la región. Entre otras noticias, en la portada del diario El Pregón, ambiente de fe, alegría y espíritu navideño. Cientos de estudiantes brillaron en el concurso navideño Jesús te cantamos con amor 2025. Y a 27 trabajadores del nosocomio, Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, entrega resoluciones de cambio de grupo ocupacional y línea de carrera. Estas han sido las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Regresamos el día lunes con más información. Gracias, muchísimas gracias, Zulema, por la información completa que nos has entregado en esta mañana. Buen día. Igualmente, buen día. 8 de la mañana con 30 minutos, queridos amigos. 8 de la mañana con 30 minutos y le ponemos punto final al informativo Huillarico y no sin antes hacerles la invitación correspondiente a todos nuestros amigos. Nos dicen por acá, desde Mara, la gran chocolatada va a ser mañana sábado 20 de diciembre desde las 6 de la mañana en diferentes localidades. A ver, atentos en todo caso en las comunidades y centros poblados. Y del mismo modo, desde la municipalidad nos dicen distrital de Coyurqui, también la gran chocolatada se va a desarrollar en las 21 comunidades de este distrito el domingo 21 de diciembre. Mucha atención también con este avisito, queridos amigos, esténse atentos para poder compartir esta Navidad con los niños y también, por supuesto, no se olviden de nuestros adultos mayores, hacerles llegar siempre su chocolatadita también para ellos. Nos dicen por acá también desde Chalhuahuacho, no veo el flyer que sea la fecha exacta, pero se tiene la fecha exacta de la noche de villancicos, concurso de noche de villancicos se va a desarrollar este 22 de diciembre en el distrito de Chalhuahuacho. Y también, por supuesto, compartir con respecto, ya en Tambobamba, la capital, ya están haciendo las reparticiones correspondientes de chocolatada y también los juguetes para los niños. Perfecto, ahora sí, le ponemos punto final al informativo Huillarico y no se despegue Radio Surfo y tenemos programación que continúa a las 9 de la mañana, regreso con La Chambita. Pueden ustedes estar ya compartiéndome toda su información comercial al WhatsApp de la radio, 974-782420, que de hecho es de forma gratuita, usted no tiene que pagar en sus anuncios ningún sol y bueno, usted puede usar este medio de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Surfo y La Chambita para promocionar su tienda, su emprendimiento, su restaurante, su hotel, su taller, todo aquello que usted quiera que conozca más gente. 8:33, le ponemos punto final. No acaban tu peruxun tu pachama, tu pacunachicama en el informativo Huillarico. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición.